Bendiciones, mis amados, en el nombre de Cristo Jesús. Le damos la bienvenida a su programa de Escuela Bíblica en el Aire. Alabado el nombre del Señor. Como siempre, como cada martes, aquí estamos impartiendo una lección más de la Escuela Bíblica. Alabado el nombre del Señor. Y en esta ocasión tenemos el tema número 14, cómo conservar la feligresía local. Tema número 14, cómo conservar la feligresía local, o sea, la cantidad de miembros de la iglesia local e impedir la salida de los miembros, como muchos llamaban, por la puerta de atrás. Alabado el nombre del Señor. Le damos las bienvenidas a los hermanos que ya están con nosotros. Alabado el nombre del Señor. Lisandra Vega, bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. A los demás hermanos, Luz, amén, Rosario, bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Nuestra superintendenta con todo su equipo, Aida Rincón, y los demás colaboradores que están sirviéndole al Señor en este ministerio de enseñanza que es tan importante. Alabado el nombre del Señor. Nuestro hermano Marcelo también, bendiciones en el nombre de Cristo, que está en sintonía. Y Dania Martínez, bendiciones, gloria al nombre del Señor, como también a todos aquellos, amén, que ya están con nosotros pendiente de esta importante lección. Recuerde que la superintendenta está tomando la asistencia de todo cuanto estamos tomando esta clase. Alabado el nombre del Señor. Así que mándele su mensaje de texto a la superintendenta Luz Rosario e infórmele la cantidad de personas que están juntamente con usted escuchando este estudio de la palabra del Señor. Amén. Muchos lo están transmitiendo directamente en sus televisores. Alabado el nombre del Señor, y lo están viendo en la comodidad de su hogar. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Los hermanos de la Iglesia 36, un fuerte abrazo en el nombre de Cristo Jesús. A su pastor, reverendo doctor Ángel Marrero, Marta Marrera, bendición. A los copastores de iglesia local, bendiciones. A los hermanos todos de la Florida y de otros estados, bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Y también de tierras lejanas que siempre están con nosotros. Alabado el nombre del Señor. Le bendecimos en el nombre de Cristo Jesús para ya estar comenzando con este hermoso estudio de la palabra del Señor. Cómo conservar la feligresía de la iglesia local. Alabado el nombre del Señor. Y la verdad central de este estudio dice de la forma siguiente. La Biblia nos muestra estrategias eficientes del cuidado pastoral para conservar los miembros de la iglesia local. Repetimos. La Biblia nos muestra estrategias eficientes sobre el cuidado pastoral para nosotros cuidar la iglesia local e impedir que los miembros, amén, disminuyan. Santo el nombre del Señor. Y el texto central de este estudio está basado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Hechos 2:42, que nos dice de la forma siguiente. Alabado el nombre del Señor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Santo el nombre del Señor. Este es el texto central al cual gira el estudio de esta ocasión. Los objetivos de esta lección son los siguientes: analizar las necesidades de la iglesia cristiana primitiva que eran atendidas por los apóstoles, determinar cuáles eran las necesidades de la iglesia local en este siglo XXI que deben ser atendidas para evitar la fuga de sus miembros. Analizar cuáles son las características de una iglesia sana conforme al modelo de la iglesia cristiana primitiva y cuáles son los síntomas de una iglesia que ha perdido la salud, es decir, de una iglesia enferma. Mostrar cómo combinar los principios eternos de la palabra de Dios con las mejores estrategias del cuidado de la iglesia para conservar la feligresía local e impedir la fuga de sus miembros. Con nosotros iba a estar en esta ocasión una invitada especial, pero por razones ajenas a nuestra voluntad no pudo estar con nosotros, pero le prometemos que el próximo martes, amén, nos estará acompañando y ustedes tendrán todos la oportunidad de saludar a esta persona
gloria al nombre del Señor, que va a compartir juntamente con nosotros este podium, este espacio de enseñanza. Alabado el nombre del Señor. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿por qué decrecen las iglesias? Ese es el tema central, la idea principal a través de la cual gira el presente estudio. ¿Por qué decrecen las iglesias? ¿Por qué llegan gente a nuestras congregaciones y luego poco tiempo después se van? ¿A qué se debe la fuga de los miembros de una iglesia local? Antes de intentar responder estas inquietantes preguntas, cuya respuesta es compleja porque tiene más de una causa, necesitamos, por lo tanto, revisar nuestro concepto de iglesia, nuestro concepto de miembro de la iglesia local. En otras palabras, se requiere ver la iglesia como un cuerpo y el cuerpo tiene necesidades y deben ser suplidas para poder subsistir, tales como alimento, descanso, compartir con otras personas, etc. Esta visión bíblica de la iglesia nos permite primero enfocarnos en las necesidades reales de la grey del Señor, tanto físicas como espirituales. Y en segundo lugar, nos ofrece la oportunidad de redirigir nuestro cuidado pastoral de la iglesia local a fin de evitar la fuga de sus miembros y que al contrario la iglesia continúe creciendo como lo hacía la iglesia primitiva. Sobre este tema tenemos dos ideas principales que debemos analizar, dos puntos principales que deben ser tratados. El primero es conocer la iglesia local y sus miembros, y el segundo es, lógicamente, ver la unidad y la salud de la iglesia local. Alabado el nombre del Señor. Y cuando hablamos de conocer la iglesia local, necesariamente tenemos que irnos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 41 al 45, después que el apóstol Pedro da su discurso, amén, en el aposento alto. ¿Cuál es la reacción de ese discurso? ¿Cuál es el fruto del discurso, del primer discurso de Pedro? Amén. Dice la palabra. Así que los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, número 1, en la comunión unos con otros, número 2, en el partimiento del pan, número 3, y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Este texto se encuentra en Hechos capítulo 2, verso 41 al 45, que son los resultados del primer discurso de Pedro en el aposento alto. Por lo tanto, analicemos, número 1, cuál es el concepto de iglesia, y número 2, analicemos cuál es el concepto de un miembro de una iglesia conforme a lo que describe la Biblia en el Nuevo Testamento. El término iglesia, como muchos lo saben, viene del griego eclesia, que significa salir, afuera, y kaleo, que es el verbo llamar o convocar. Y literalmente el término iglesia se puede traducir como llamar fuera. Amén. Y no obstante, este término en la antigua Grecia se refería a la asamblea de ciudadanos convocados por un heraldo para tratar o decidir los asuntos públicos de la ciudad. Y por lo tanto, según analizamos en el Nuevo Testamento, el término iglesia nunca ha sido utilizado para señalar un edificio o un lugar de reunión. En el Antiguo Testamento, al lugar de reunión se llamaba tabernáculo. Amén. Y luego que se construyó el templo, simplemente se llamaba el templo. Alabado el nombre del Señor. Pero la palabra iglesia jamás se designó
para llamar a un edificio o un lugar de reunión, sino que la palabra iglesia en el Nuevo Testamento sirve para designar la asamblea o la comunidad de todos los creyentes, los cuales mantienen una unión vital con Cristo por la regeneración del Espíritu Santo y han sido lavados por la sangre de Cristo Jesús. Esa es la iglesia de Cristo. Amén. En efecto, la iglesia de Cristo es presentada como un cuerpo y cada creyente miembro de ese cuerpo en particular, conforme lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, del verso 12 hasta el 27. Leamos solamente 2 versículos de ese texto que le hemos mencionado. El versículo 26 y 27. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Vosotros, pues, sois cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Ese es el fin de este discurso del apóstol Pablo, amén, en 1 Corintios capítulo 12. La iglesia también es vista como un pueblo, y lo dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro, capítulo 2, capítulo 2, versos 9 y 10. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Y por lo tanto, la iglesia es vista, amén, como un cuerpo y como un pueblo. Y tanto el cuerpo tiene necesidades, como también el pueblo tiene necesidades que deben ser atendidas. Y por lo tanto, si entendemos la iglesia como un organismo viviente que tiene necesidades primarias que deben ser atendidas, nosotros vamos a enfocarnos correctamente en el cuidado pastoral. Alabado el nombre del Señor. ¿Y cuál es el concepto de miembro? Dicho término proviene también del griego que es melos, que significa extremidad o parte del cuerpo. Y lo vemos en ese discurso de Pablo de 1 Corintios capítulo 12. Es miembro la persona que se ha unido al cuerpo de Cristo, que es su iglesia, que forma parte del pueblo de Dios, de un edificio o un templo santo, los cuales son llamados a ser piedras vivas, conforme lo dice Pedro en el texto que le hemos leído en 1 Pedro 2, verso 4 al 9. Un miembro, en otras palabras, es un creyente que se ha unido a la congregación local, que pertenece a dicha congregación, que se congrega y que asiste regularmente a dicha congregación, pero que al mismo tiempo es parte del cuerpo universal de Cristo Jesús, de todos los creyentes que en todas partes del mundo están alabando y glorificando el nombre de Dios. Hay otra palabra para miembro y se llama feligres. Tal vez no es muy común en el argot evangélico, feligres, anteriormente, pero ya es común hablar de la feligresía local. La feligresía es el cuerpo de creyente o el número de creyentes que forman parte de una congregación local. Y se desprende de la palabra feligres. ¿Y sabe usted qué significa la palabra feligres? De latín filius, que significa hijo, y gres es de ecclesiae, que significa iglesia, y literalmente el término feligres se puede traducir como hijo de la iglesia, y por lo tanto, feligres es un creyente fiel, es un creyente que se identifica y se compromete con una congregación local, alabado el nombre del Señor, y que tiene un padre espiritual, al cual ha aceptado como guía espiritual, alabado el nombre del Señor. Viendo lo que es la iglesia local y viendo lo que es
amén, un miembro de la iglesia local que tiene compromiso, que tiene responsabilidades, que reconoce su posición en la iglesia local, amén, no solamente compromiso, que se identifica, que tiene una identidad ya definida con Cristo Jesús, alabado el nombre del Señor, entonces vamos a entender por qué razón la iglesia primitiva crecía, porque era atendida en todo el sentido de la palabra del Señor por los apóstoles que ministraban, amén, a esta congregación local. En el primer discurso de Pedro en el aposento alto, los que oyeron el discurso, los que creyeron a las palabras de Pedro, se convirtieron y fueron bautizados. Y dice la Biblia que como 3,000 personas en ese tiempo se añadieron a la iglesia que estaba en Jerusalén, y por lo tanto fue la primera iglesia en establecerse en todo el mundo. El pasaje bajo consideración de Hechos capítulo 2 verso 41 en adelante nos muestra a la iglesia como un cuerpo de feligres, es decir, de hijos de la iglesia, y a los apóstoles nos los muestra como los padres espirituales de latín pater ecclesiae, de la cual es el cuerpo de Cristo. Estos primeros creyentes tenían necesidades de todo tipo. Lógicamente, muchas veces decimos la iglesia primitiva creció considerablemente porque las necesidades, amén, los retos, los desafíos no es como el día de hoy. Hoy en día tenemos ciudades que son multiculturales, tenemos creyentes, diferentes idiomas, diferentes culturas. Amén. Y desearían ellos, si hubiera sido así, la composición de los miembros de la iglesia primitiva, entonces no hubiesen tenido el crecimiento que ellos experimentaron, según dice el libro de los apóstoles en Hechos capítulo 2. Los que dicen tal cosa están completamente equivocados. Amén. En Hechos capítulo 2, comenzando el primer discurso de Pedro, cuando se derramó el Espíritu Santo en el aposento alto, en el descenso del Espíritu Santo, dice la Biblia que más de 21 naciones se encontraban presentes en ese lugar. Y cuando ellos comenzaron a hablar en lengua, cada quien les escuchaba en su propio idioma, en su dialecto, en la lengua que habían nacido. Y por lo tanto, la iglesia que se formó en Jerusalén era una iglesia multicultural, que venían de diferentes países del mundo. Pero escuche bien, eran judíos de la diáspora, eran judíos de la dispersión babilónica, amén, que fueron a la fiesta de Jerusalén del Pentecostés. Y en esa precisa ocasión se derramó el Espíritu Santo sobre los 120 creyentes que estaban en el aposento alto. Alabado el nombre del Señor. Y estos judíos de la diáspora oyeron el mensaje y creyeron. En otras palabras, los primeros 5 años de la iglesia local, de la iglesia que se formó en Jerusalén, que hoy conocemos como la iglesia pentecostal, porque fue la iglesia que recibió el derramamiento del Espíritu Santo, amén, todos los creyentes eran judíos de nacimiento, judíos de origen, amén, pero sin embargo, habían 2 grupos de judíos muy diferentes. Un grupo enorme que eran los más numerosos, que venían de diferentes pueblos, diferentes culturas, a los cuales fueron esparcidos en la cautividad babilónica y que regresaban a su país. Algunos se quedaron en Jerusalén, otros se marcharon a sus países de origen otra vez de nuevo. Pero habían otros judíos, amén, que se habían creado en Jerusalén. Estos judíos que se crearon en Jerusalén no tenían tal vez tanto roce cultural como los otros y hablaban simplemente, amén, el idioma original, el hebreo, amén. Simplemente hablaban su idioma. Alabado el nombre del Señor. Y como era una provincia romana, lógicamente tenían que hablar el griego de forma fluido para poder comunicarse con los romanos que lo estaban gobernando. Alabado el nombre del Señor. ¿Qué encontramos? A los primer grupo de creyentes judíos se le llamaban, amén, helénicos o griegos.
Y por eso en Hechos capítulo 6, cuando dice, hubo gran discusión entre los griegos y los judíos hebreos. Los griegos se refiere a los judíos de habla griega. Amén, que habían venido de la diáspora, de la dispersión de los judíos. Y los hebreos se refiere a los judíos de habla hebrea que ya habían permanecido en Jerusalén. No está hablando de diferentes etnias, está hablando del mismo grupo de judíos que durante 5 años fueron los miembros exclusivos de la iglesia que se formó en Jerusalén. Pero esta iglesia era una iglesia multicultural, era una iglesia con grandes necesidades. Estaba el grupo de los helénicos, de los que hablaban griego, y el grupo de los hebreos, los cuales lógicamente no se trataban entre sí con mucha facilidad y habían ciertos roces entre ellos, como lo declara la palabra. Amén. A pesar de la diversidad, el libro de Hechos nos muestra que ninguno de ellos, después que fue bautizado, se apartó de la iglesia y que todos perseveraban, se mantuvieron unidos en la fe, en la comunión o en la comunidad de creyentes. Y en lugar del número de crecer, la Biblia dice en el verso 47 que por el contrario aumentaban cada día, porque el Señor añadía cada día a la iglesia aquellos que iban a ser salvos. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron los apóstoles que nosotros no podamos hacer para experimentar también ese crecimiento que tuvieron? Nos preguntamos. ¿Qué hicieron ellos? Amén. Que los miembros no se iban de la iglesia. Por el contrario, llegaban a la iglesia y permanecían en la iglesia. No se iban. No habían fuga de miembros en ese tiempo. El secreto estaba en las estrategias eficientes dirigidas por Dios, dirigidas por el Espíritu Santo, que los apóstoles implementaron para asistir, para dirigir, amén, para gobernar a la iglesia local que se formó en Jerusalén. Y eso lo vemos, como hemos visto, en esta porción que hemos leído. Alabado el nombre del Señor. En Hechos capítulo 2, el versículo 42 específicamente, lo pueden buscar en su Biblia, hay algunas condiciones, amén, algunas condiciones, específicamente 3 condiciones que fortalecieron la unidad de los primeros creyentes. La primera, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La segunda, en el partimiento del pan. Y la tercera, perseveraban en las oraciones. Estos 3 elementos fortalecieron grandemente a la iglesia cristiana primitiva. En primer lugar, los apóstoles en esta comunidad de creyentes tenían un proceso de discipulado continuo. Cuando dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles, doctrina es enseñanza. Los apóstoles enseñaban cada día la palabra del Señor, como dice Mateo 28, 18 en adelante, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Amén. Y por lo tanto, el único medio para discipular es a través de la enseñanza. Y ellos estaban discipulando, los apóstoles. Y el discipulado era un proceso continuo. Amén. Un proceso principal de la iglesia. Hoy en día, tal vez las iglesias locales tienen el discipulado como muy lejos. Amén. Apenas tienen una clase para catecúmenos, es decir, a los candidatos que desean discipularse, la cual siempre es muy reducida. Su número no es muy significativo. La primera clase de catecúmenos, de nuevos creyentes de la iglesia local, eran más de 3,000 personas. Y el apóstol Pedro, estaba enseñando a este grupo de personas. No solamente Pedro, sino todos los apóstoles estaban enseñando a este grupo de personas. Hace años atrás, cuando comenzamos en la iglesia pentecostal, estaban las famosas cruzadas evangelísticas. No era una campaña de 1 semana o 2 semanas. Era una cruzada de 1 mes, 2 meses. Amén. Alababa el nombre del Señor.
Y cuando esta cruzada llegaba a un pueblo, ponía carpas, levantaba tienda, alababa el nombre del Señor, y todas las noches estaban predicando la palabra del Señor. Los que se convertían, amén, durante la semana, alababan el nombre del Señor, iban siendo doctrinados, enseñados, alababan el nombre del Señor. Y cuando las carpas se levantaban, alababan el nombre del Señor. Esos creyentes que habían permanecido en la enseñanza, en el discipulado, eran bautizados. Alababa el nombre del Señor y se dejaba establecida una congregación local. Y esa era una cruzada evangelística. De cruzada evangelística se ha simplificado a una campaña evangelística, que no es lo mismo ni es igual. Alabado el nombre del Señor. El apóstol Pablo en sus viajes misioneros duraba 1 año, 3 años, 5 años en cada viaje misionero, y habían ciudades que el apóstol Pablo permanecía por más de 1 año. Amén, como es la ciudad de Éfeso y la ciudad de Corinto. Alababa el nombre del Señor, que permaneció en esas ciudades por más de 2 años enseñando y predicando la palabra del Señor, y se extendió a todas las regiones aledañas. Por lo tanto, una iglesia que tiene en su corazón el discipulado de forma continua, de forma permanente, los miembros tendrán solidez espiritual, crecimiento espiritual, madurez espiritual, y esos miembros tendrán la capacidad de reproducirse a sí mismos. Y ese es uno de los primeros indicios que tenía la iglesia primitiva. Amén. Los coros son buenos, nos gozamos con los coros. Alabado al nombre del Señor. La alabanza es indispensable, excelente. Y se dice que hasta terapéutica es la alabanza, porque descargamos nuestras tensiones, descargamos todas nuestras preocupaciones en Cristo Jesús. Nos llenamos de fe, nos llenamos, alabado el nombre del Señor, de poder del Espíritu Santo. Y es importante la alabanza en la iglesia local, pero también lo es la palabra de Dios. Y es necesario que comencemos a traer la Biblia al púlpito, alabado el nombre del Señor, como lo hicieron los apóstoles en la iglesia de Jerusalén. Y segundo, el partimiento del pan por las casas. Los primeros creyentes también se reunían no solamente en el templo, y iban al templo de Jerusalén porque ellos aún eran judíos y se creía que el cristianismo era una rama del judaísmo. Alababa el nombre del Señor. Fue después que entendieron que no podíamos congeniar cristianismo y judaísmo. Iban al templo juntamente con los demás judíos a la hora novena, a la hora sexta, a la hora tercera. Amén. A todas horas iban. Y lo vemos en el segundo discurso de Pedro, cuando se encuentra un cojo en la puerta hermosa del templo de Jerusalén. Y le dice: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, porque había poder espiritual. En el nombre de Jesús de Nazaret, a ti te digo, levántate y anda. Y se levantó. Santo el nombre del Señor, tal como dijo Cristo: mayores obras de las que yo he hecho, vosotros también haréis. Alabado el nombre del Señor. Y hasta ahora yo creo que Pedro no había levantado jamás en su vida un paralítico, y lo estaba levantando esta hora porque fue dirigido por el Espíritu Santo para dirigir esas palabras a ese hombre que estaba postrado en la puerta del templo pidiendo limosna. Y ese pan por los hogares, no solamente en el templo, por los hogares, se compartían los alimentos. Había una comunión. Esa comunión se llama koinonía, de koinos, casa, o sea, como si fuesen familia, como si fuesen miembros de una misma casa, de un mismo clan, de una misma tribu. Amén. Y se llama koinonía. Amén. Lo cual fue un factor muy importante para estrechar los lazos de amistad entre los hermanos de la iglesia cristiana primitiva. Y otra vez volvemos a la iglesia de los años 80, de los años 70. Amén. Qué linda era esta iglesia. Gloria al nombre del Señor, que todavía se compartían el pan. Habían en la sociedad de Dorcas. Alababa el nombre del Señor. Pero también los pastores también visitaban a los miembros por sus hogares, porque aún habían facilidades. Las iglesias no eran tan numerosas como hoy en día. Alababa el nombre del Señor, y se tenía una visita regular por los hogares de los hermanos cristianos. Sabían sus necesidades, sabían sus luchas, sabían sus cuitas, sus preocupaciones, sabían su dolor, su amargura.
Amén. Y la iglesia estaba ahí para apoyar cada miembro local. Eso es coinonía. Y esa coinonía es otro factor que nos ayuda a mantener a los miembros en la iglesia local. Cuando llega a la iglesia, que el que ya desde la entrada, el que está a la puerta, lo saluda con una sonrisa, con amor. Dios te bendiga. Esta es tu casa. Alabado el nombre del Señor. Amén. Que no solamente se toma el nombre y la dirección del teléfono como una formalidad, sino que recibe una llamada, recibe una comunicación escrita, recibe un correo electrónico, hay un contacto con esa persona, hay un seguimiento con esa persona. Queremos verte el próximo domingo, queremos saludarte el próximo domingo. Alabado el nombre del Señor. Que los creyentes locales no se ponen celosos con los nuevos, sino que le dan una calurosa bienvenida, que se involucran de inmediato en una célula de estudio, una célula de oración con las damas, con los caballeros o con los jóvenes, y se siente unido, comprometido, como que encontró una familia. Eso es coinonía, y eso es lo que estamos llamados a hacer en este tiempo que estamos viviendo. Santo el nombre del Señor. Así que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, que es coinonía, y perseveraban en las oraciones. El culto y la adoración de la iglesia primitiva, ¿cómo era? Alabado el nombre del Señor. Era simple, no habían muchas decoraciones, muchos utensilios, pero estaban llenos de la unción y el poder del Espíritu Santo. No tenía un lugar único, como ya vimos. Se reunían muchas veces por las casas, en el aposento alto se reunían también, en el templo de Jerusalén se reunían, pero cada servicio, alabado el nombre del Señor, un despertar espiritual, una experiencia viva con Dios. Y eso es que nosotros también requerimos. Avivar cada servicio de adoración que celebramos en el templo. Santo el nombre del Señor. Así que como el cuerpo tenía necesidades y tiene necesidades que son físicas, sociales, espirituales, materiales, también la iglesia lo tiene, y tenemos que suplir la necesidad de la iglesia como lo hacían los apóstoles en la iglesia cristiana primitiva. Hay un autor, un psicólogo llamado Abraham Maslow, que en el 1943 estableció una escala llamada la pirámide de Maslow, una jerarquía de necesidades del ser humano. Esta jerarquía determina la satisfacción del ser humano, ya sea consigo mismo o en la comunidad en que se encuentre, y determina por lo tanto la realización de esa persona. En primer lugar, en la base de la pirámide, Maslow ponía las necesidades de carácter física o biofisiológica, como son los alimentos, ropas, alojamiento, techo. Amén. Y vemos precisamente que la iglesia cristiana primitiva llegaron a formar una comunidad sólida donde a nadie le faltaba nada, pues tenían todas las cosas en común, como lo dicen los versículos 44 y 45. Y por lo tanto me habla de un gran servicio social a lo interno de la iglesia. La iglesia lógicamente no está llamada únicamente a trabajar con la comunidad. Amén. Sino que tiene un llamamiento espiritual. Pero una cosa debe ir combinada con lo otro. Amén. No es su función principal el servicio comunitario, pero debe de hacerlo. Amén. Porque debe impactar a la comunidad, debe ganarse la comunidad como lo establece la palabra del Señor. Y por esa razón es que tenemos también nosotros un departamento de servicio a la comunidad. Alabado el nombre del Señor. Y segundo, la iglesia dice Maslow que tiene que suplir necesidades de seguridad, como sentir apoyo, amén, necesidades materiales, emocionales, espirituales están contempladas en esta. Y esto precisamente me habla de la unidad y solidaridad entre los hermanos de la iglesia local. Amén. Ya tenían seguridad económica en cierto sentido, porque todas las cosas eran suplidas, tenían un techo, tenían una familia. Amén. Y aquí entramos al tercer nivel que dice Maslow, que es suplir necesidades sociales.
sentido de pertenencia, sentido de identidad. Y cada miembro que se unió a la iglesia sentía que estaba uniéndose a la familia de Dios. Sentían que estaba uniéndose al cuerpo de Cristo. Sentían que estaba uniéndose al pueblo de Dios. Y había un sentimiento de identidad espiritual, de identidad cristiana. Alabado el nombre del Señor. Había un proceso de formación cristiana y que ellos se sentían identificados como parte del pueblo de Dios y como parte también de la familia del Señor. Alabado el nombre del Señor. Y cuando tienes una familia que te respalda, qué lindo es. Cuando tienes una familia que te apoya, qué lindo es. Amén. Y eso necesita cada miembro en particular. Sentir que hay un respaldo, que hay un apoyo. Alabado el nombre del Señor, que no está solo. Amén. De lo contrario, seríamos como un club social. Pero no somos un club social. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia de Cristo. Alabado el nombre del Señor. Cuando un miembro del cuerpo, amén, se enferma, dice la Biblia en Romanos, en 1 Corintios 12, todos los miembros se duelen. Pero cuando un miembro recibe honra, los demás miembros, amén, se gozan juntamente con él. Y nosotros nos gozamos cuando un hermano es bendecido. Amén. Pero también cuando un hermano está en problemas, somos solidarios con ellos. Alabado el nombre del Señor. El cuarto nivel de Maslow es necesidades de estima, y en la iglesia local se debe haber amor, respeto, admiración, y la motivación debe ser alto en cada miembro de la iglesia local. Y en último lugar, en quinto lugar, en la cúspide de la pirámide, Maslow pone suplir necesidades de autorrealización, es decir, sentirse completo, lleno, satisfecho. Y en Cristo Jesús, tú estás llamado a sentirse completo, lleno, satisfecho. Alabado el nombre del Señor. Que no te falte nada. Donde está Cristo, no falta nada. Alabado el nombre del Señor. Seamos agradecidos. No estemos quejándonos, sino que vamos a considerar lo que Dios tiene para nosotros y lo que tanto Dios nos ha dado. Alabado el nombre del Señor. Así que en esta primera parte consideramos qué es la iglesia y qué son los miembros de la iglesia. Y en esta segunda parte que entramos ahora vamos a ver la salud espiritual de la iglesia. Y para nosotros medir la salud espiritual de la iglesia hay dos parámetros. El primer parámetro es la vida cúltica, el culto, la adoración. Y el segundo parámetro es el ministerio de predicación. No solamente desde el púlpito, sino también en las calles. Amén. Y esos dos termómetros vamos a verlo. El pasaje que ya hemos considerado de Hechos capítulo 2, verso 46 en adelante, nos muestra la vida cúltica de los primeros creyentes. Y dice, y perseveraban unánimes cada día, diariamente, en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían junto como con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Todos los días predicaban la palabra. No era solamente a través del púlpito, sino por las calles. Los primeros creyentes fueron predicadores de las calles. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuál es la importancia de la vida cúltica? Ya vimos hace unos minutos que el culto era sencillo. El lugar donde se reunían no tenía grandes utensilios o no era muy lujoso, no era una catedral, no era un templo. Alabado el nombre del Señor. Pero era un servicio donde se sentía la presencia de Dios. Debemos comprender que la vida cúltica es, por lo tanto, un termómetro que nos ayuda a medir la salud espiritual de una congregación local. Para usted saber cómo está la iglesia local,
solamente vaya, comience a asistir al culto principal de la iglesia. Y si eso es el culto principal, ¿qué será de los cultos que no son principales? Amén. Y por eso, en la vida cultica de la iglesia primitiva, había exclamaciones litúrgicas que eran parte de la vida de Israel. El amén, aleluya, hosanna, amén, maranata, etcétera, eran acompañadas con expresiones físicas como levantarse las manos, ponerse de pie, ponerse rodillas, postrarse en el piso, reverenciar el nombre de Dios e incluso hasta danzar. Eso hacía en el templo y en los hogares cuando se reunían, alabado el nombre del Señor. A estos elementos litúrgicos de exclamación y de expresiones físicas iban también acompañadas con la música y los himnos. Alabado el nombre del Señor. Los primeros cristianos primitivos le dieron importancia al culto cristiano. Cantaban himnos, salmos, la salmodía, alabado el nombre del Señor, que son el principal colección de himnos que se alababan al Señor. El orden del culto era sencillo. Siguiendo el modelo de las sinagogas, los utensilios eran pocos, humildes, pero cada servicio era una verdadera expresión espiritual donde cada creyente se involucraba. Estos servicios en verdad promovían la unidad de la iglesia y se animaban a permanecer fieles en todo tiempo. Este mismo modelo debemos desarrollar nosotros en la iglesia de este siglo XXI. Pero, lamentablemente, hay muchos líderes espirituales que entienden que sus programas, su estilo de gobierno, son mucho mejor que el gobierno o el estilo de Dios. Alabado el nombre del Señor. Por lo tanto, hay que ver los elementos de una iglesia sana. ¿Y cuáles son estos elementos de una iglesia sana? 1. Hay perseverancia. Todos permanecen, colaboran en los diferentes ministerios. Amén. Y asisten a los servicios con regularidad. 2. Hay servicio, hay ministerio. Amén. La comunidad respeta a la iglesia por el servicio que realiza. 3. Hay compromiso. Todos aportan y todos trabajan para suplir las necesidades de la iglesia. 4. Hay unidad de propósito. Y como dice el libro de Hechos, y todos eran de un corazón y un mismo pensamiento. Hay unidad de propósito y de hecho. 5. Hay discipulado. Hay enseñanza. Amén. Y por lo tanto se forman nuevos líderes. Y ahí vemos de la iglesia primitiva que supuestamente únicamente comenzó con los apóstoles, es decir, con Pedro y los 10 restantes, Pedro, Juan, Andrés, Jacobo y los demás, alabado el nombre del Señor. En poco tiempo ya tenían a Esteban, tenían a Felipe, alabado el nombre del Señor, y otro grupo más de creyentes, amén, que habían despertado liderazgo, como son los 6 diáconos que fueron electos en Hechos capítulo 6, de los cuales algunos fueron evangelistas, como Felipe y como Esteban. Alabado el nombre del Señor. Hay ministración, se predicaba la palabra, no se entretenía, a pesar de que tal vez entendían que con la palabra estaban ofendiendo el sentimiento íntimo de su pueblo, los judíos. Sin embargo, predicaban la palabra, no disfrazándola, no pasándole paño tibio, y le decían con claridad: ese Cristo que vosotros crucificasteis ahora ha venido a ser la cabeza principal del ángulo. La palabra era predicada de frente. Alabado el nombre del Señor, sin tapujos, sin adornos se predicaba la palabra. No era entretener como muchas veces hoy en día, que hay muchos pastores que básicamente son lo que hacen un show, que entretienen a la congregación. Amén. Y no es entretener lo que queremos. Lo que queremos es predicar la palabra de Dios. Y hay adoración. Cada servicio es una verdadera experiencia con Dios. Amén. Se alaba a Dios con alegría y con júbilo. Y esto es
los 7 elementos de una iglesia sana: la perseverancia, el servicio, los ministerios a la comunidad, el compromiso de los hermanos con la iglesia, la unidad de propósito en la iglesia, el discipulado continuo en la iglesia, la administración en cada servicio de adoración, amén, y también el ánimo, la alegría, el júbilo en cada servicio de adoración. Sin embargo, el doctor Tom Rainer, autor del libro La Iglesia Simple, propone que estemos vigilando sobre los elementos o los síntomas de una iglesia enferma, y propone los siguientes síntomas de la iglesia enferma. Los que son enfermeros, los que son doctores, médicos, vayan anotando los síntomas de una iglesia enferma para ver qué le dice cuando usted le toma los signos vitales a la congregación local. ¿Cuáles son estos síntomas? Disminución de la asistencia. Eso es como los síntomas del virus. Amén. Que dice pérdida del olfato, pérdida del gusto. Amén. Fiebre. Y comienza a hablar los síntomas. Ahora te voy a decir los síntomas de una iglesia enferma. Amén. ¿Quieres saberlo? Son estos. Disminución de la asistencia. Comienza a disminuir la asistencia paulatinamente, y cada vez hay menos respaldo a los servicios principales de la iglesia. 2. Falta de alegría y vitalidad en el culto de oración. Ahora hay más dejadez, más, más solemnidad, pero no hay mucho júbilo, no hay mucha alegría. Amén. Hay sino monotonía, aburrimiento en la iglesia. 3. Falta de fruto de evangelización. Ya no se evangeliza y por lo tanto ya no hay visitas a la iglesia, o son muy reducidos el número de visitas a la iglesia. 4. Bajo impacto en la comunidad. Amén. 5. Más reuniones que tiempo ministrando. Se reúnen más, amén, en esas iglesias para asuntos de negocio que para adorar o glorificar el nombre del Señor. Y cuando estamos en los servicios de oración, se le dedica menos tiempo a la palabra de Dios, amén, que a las demás partes del servicio. Número 6, pocas personas nuevas en los servicios principales. No hay visita. Número 7, un choque entre diferentes estilos de adoración. Un grupo adora de una forma, otro grupo adora de otra forma, aunque esto es así, pero sin embargo ese choque me habla de un factor negativo, que lo explicaremos un poquito adelante. Y número 8, las expectativas pocas realistas de lo que debe ser el ministerio pastoral. El choque entre diferentes estilos de adoración muestra que aún hay personalismo, que no nos hemos podido poner de acuerdo en algo tan fundamental como es la adoración en el culto. Amén. Y las expectativas pocas realistas del ministerio del pastor es considerar al pastor como el encargado de mantenimiento, de pintura, de limpieza, el chofer, amén, el encargado de distribución de alimentos. Y además de esto, el pastor también tiene que visitar a los hermanos, visitar a los presos, visitar a los enfermos y predicar con mucha unción y gozo los servicios los domingos. Si algún hermano necesita un ride para llevar a su hijo a la escuela, llama al pastor para que le ayude a llevar a su hijo a la escuela. Si un hermano se le quedó el carro, en vez de llamar a un mecánico, llama al pastor también para que le ayude a resolver con su carro que no le quiere prender. Esto, lógicamente, no es el ministerio pastoral. Es una falta de respeto al ministerio pastoral, porque el pastor, su pastor, no está para eso. Alabado el nombre del Señor. Sí hay en una hermandad, hay confianza, pero también debe conocer que el pastor tiene una familia, amén, que cuidar, que velar por esa familia, amén, y que hay otras personas en el cuerpo de Cristo que realizan esas funciones, y por lo tanto no podemos esperar que el pastor tenga todas esas responsabilidades que no son propias del ministerio pastoral. En Hechos capítulo 6,
los apóstoles reunieron a la iglesia entera que estaba en Jerusalén y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la predicación para dedicarnos a las mesas, a atender la función del diaconado, y nombremos por lo tanto a 6 diáconos que se encarguen de la distribución de los alimentos. Y para eso se nombran los líderes de la iglesia. Todos trabajamos, amén, en equipo, y la iglesia avanza hacia adelante. Una congregación que muestre 1 o 2 de esos síntomas, se puede decir que todavía está sana, aparentemente, y que no tiene nada grave. Pero lógicamente esos 1 o 2 síntomas deben ser atendidos. Si muestra 3 o más síntomas, ya es una señal inequívoca de que es una iglesia enferma y necesita una intervención rápida e intensa. Ya está prácticamente en intensivo. 3 o 4 síntomas de estos que le hemos mencionado. Amén. De 8 síntomas que le hemos mencionado. Lógicamente ya esta es una iglesia enferma que necesita una intervención rápida. Debe realizarse una evaluación de las áreas en las cuales está fallando esa congregación local de forma honesta y buscar cuáles son las causas. Una vez encontradas esas causas, los líderes de la congregación, juntamente con la iglesia, deben comprometerse a realizar los cambios que sean necesarios a fin de recuperar la salud espiritual de la iglesia. Recordemos la carta del Apocalipsis, de la Odisea. Tú dices que eres rica, que eres próspera, pero tú, sin embargo, eres desvergonzada, eres pobre, miserable, y comienza a hablarle. No es la impresión que tú tengas, es cómo Dios te ve. Y la única forma de saber cuál es el termómetro, la condición de una iglesia local, es a través de la palabra de Dios, no de lo que yo piense, no del patrón que el mundo esté presentando. Porque el mundo presenta que una iglesia sana es la que está llena solamente, pero es posible que esa iglesia esté llena, pero lamentablemente la calidad espiritual de esas personas no clasifican como una iglesia sana. Alabado el nombre del Señor, porque no tienen fruto del Espíritu Santo, no tienen frutos espirituales, como dice la palabra del Señor. Ahora, eso es el servicio de adoración. ¿Cómo está el servicio de oración? Así como está el servicio de oración, te voy a decir cómo está, alabado el nombre del Señor, la salud espiritual de la iglesia. Amén. Ahora, otro detalle para yo saber la salud espiritual de la iglesia es el ministerio de predicación. En el pasaje de Hechos 13, verso 42 al 44, dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaban que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Estamos hablando del apóstol Pablo, amén, en el primer viaje misionero que fue por la provincia de Galacia. Alabado el nombre del Señor, y específicamente en la ciudad de Antioquía de Pisidia, que se encontraba en ese momento. Y el apóstol Pablo, como acostumbraba a hacer, entró a la sinagoga de la ciudad y comenzó a predicar la palabra del Señor. Pero sigamos leyendo. Y despedida la congregación, después que el primer día Pablo fue a la sinagoga y expuso el mensaje de Cristo, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad de Antioquía de Pisidia para escuchar el mensaje del apóstol Pablo y de Bernabé. Este pasaje nos muestra que el apóstol Pablo era consistente en 3 asuntos importantes. ¿Cuáles eran? Primero, Pablo iniciaba su predicación siempre en una sinagoga local. Al llegar a Antioquía de Pisidia, Pablo entró en la sinagoga de la ciudad. Cuando la ciudad no era muy numeroso, solo había una sinagoga. Y este era el centro de la comunidad judía de la diáspora. Es decir, los judíos residentes en el extranjero. Pablo sentía un fuerte compromiso con su nación, los judíos, de predicarle a Jesucristo. Pero también en las sinagogas
se congregaba un gran número de prosélitos y de piadosos, es decir, gentiles convertidos al judaísmo. Por lo tanto, era una estrategia ideal, amén, que el apóstol Pablo comenzara la predicación del evangelio, precisamente en una sinagoga. En segundo lugar, Pablo era consistente en que le predicaba a Cristo comenzando usando las escrituras. Y dice la Biblia que, amén, que Pablo usó las escrituras. Y usando las escrituras le demostraba lo que decían las escrituras acerca de Jesucristo. Y efectivamente, cuando un maestro pasaba por una ciudad y se presentaba a la sinagoga de esa ciudad, era costumbre que después de la lectura de la palabra se le diera a ese maestro la oportunidad para saludar y para explicar la palabra. Pablo aprovechó este uso de costumbres de los judíos para predicar a Cristo, porque sabía que ya tenía un espacio abierto a través del cual podía predicar. Pablo le mostraba a los creyentes por medio de las escrituras, la ley, los profetas, los salmos, que Cristo era el Mesías enviado a los judíos. Y los judíos les gustaban escudriñar las escrituras. Y por eso Cristo le dijo en Juan 5:39, vosotros escudriñáis las escrituras porque a vosotros os parece, amén, que tenéis la vida eterna. Y efectivamente, los judíos son muy estudiosos de la Biblia. Son muy estudiosos las escrituras y por lo tanto, desde que Pablo comenzó, le analizaba una o dos o tres profecías, le hablaba de la ley de Moisés y analizaba texto elemental de la ley de Moisés, ellos entendían que Pablo tenía un conocimiento profundo de lo que estaban hablando y querían seguir oyendo, aprendiendo de lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Y los gentiles, por su parte, que se reunían en la sinagoga de los judíos, al oír las maravillas de que Cristo había realizado, ahora ellos estaban maravillados. ¿Por qué? Porque podían pertenecer al cuerpo de Cristo sin las prohibiciones que el judaísmo le estaba presentando. No tenían que circuncidarse, no tenían que guardar la ley de Moisés, simplemente aceptar la gracia que les era presentada a través del mensaje del apóstol Pablo. Y tercer lugar, Pablo era consistente estableciendo un lugar de reunión de esos que habían creído, estableciendo una hora y un día para ellos reunirse. Después de su primera predicación en la sinagoga, Pablo se aseguró de que hubieran otras más predicaciones. Amén. Pero si al final los judíos los rechazaban, Pablo se retiraba a una casa aparte. Amén. Con los gentiles y con los judíos que hubiesen creído también. Amén. Y formaba una congregación local. En esa congregación local se establecía un día y una hora para ellos reunirse de forma regular, alabado el nombre del Señor y adorar a Dios. Pero sobre todo, este lugar era el lugar donde los creyentes se discipulaban, aprendían la palabra de forma profunda, alabado el nombre del Señor. Porque eran enseñados en la doctrina de Cristo Jesús y se requería mucha doctrina. Uno dice, no, era una iglesia simple. No se requería. Los judíos tenían un conocimiento profundo de la Torah, de la ley, amén, y de los profetas. Y no era cualquier persona que se atrevía a predicarle a un judío que tenía un conocimiento profundo del Antiguo Testamento. Y si hablaba a los griegos eran muy entendidos, eran filósofos. Amén. Y por lo tanto había que tener buen fundamento en la palabra de Dios. Y por eso era necesario comenzar un proceso continuo de discipulado para que aprendiesen la palabra de Dios y estuviesen en capacidad de predicar el evangelio en un ambiente tan exigente como fue el ambiente del siglo I. Alabado el nombre del Señor. Vemos en este pasaje que los nuevos creyentes se comprometían con la iglesia y perseveraban en la doctrina. Y de esta forma, la iglesia que se formaba era una iglesia sólida, con autosostenimiento y autopropagación. No requerían de pastores que le fuesen enviados. Amén. Alabado el nombre del Señor.
sino que ellos, amén, el apóstol Pablo generalmente dejaba a una persona encargada de esa obra, aunque regularmente la visitaba, la consolaba, amén, y la bendecía con su predicación o su enseñanza. ¿Qué hacer con el ministerio de predicación hoy en día? He aquí algunos consejos útiles para fortalecer el ministerio de predicación en la iglesia local y así evitar la fuga de tus miembros. ¿Por qué se van de la iglesia? Número 1, porque sus necesidades no son atendidas. Y ya vimos, amén, lo que dijo Abraham Maslow acerca de la escala o jerarquía de necesidades. Y ya vimos a la iglesia primitiva que todas sus necesidades eran atendidas. Amén. Y número 2, ¿por qué se van? La vida cultica, el ministerio de predicación. Amén. Y por eso se están yendo. Aquí algunos consejos útiles para restaurar el ministerio de predicación de la iglesia local e impedir la fuga de los miembros. Número 1, procuremos que nuestra predicación sea ungida. Amén. Cuando se van y se cambian de iglesia es porque entiende que hay más unción en aquel lugar o reciben más alimento espiritual en aquel lugar. Y nosotros tenemos que competir, amén, con esos lugares que también están predicando la palabra de Dios. Usted dice competir, sí, competir. Amén. Usted tiene que analizar lo que le hace falta a su congregación y suplir lo que le hace falta a su congregación. Si su congregación necesita más unción de la palabra, hay que darle más unción de la palabra, más profundidad de la palabra, alabado el nombre del Señor, que no anden buscando fuera lo que tienen en su iglesia local. Alabado el nombre del Señor. Así, número 1, procuremos que nuestra predicación sea ungida. La predicación siempre ha sido el arma más efectiva de la iglesia pentecostal y sin embargo, nuestro nivel de predicación ha bajado notablemente en los últimos años. Vemos cómo la predicación pentecostal con la unción del Espíritu Santo y basada completamente en la palabra de Dios ha pasado a un segundo y a un tercer lugar. Por ejemplo, cuando se le dan más preferencia a los signos y a los cánticos de la palabra, la predicación pasa a un segundo lugar. Cuando se le dan más preferencia a las reuniones locales y los negocios que a la palabra del Señor, la predicación pasa a un tercer lugar. La tenemos como una colita atrás, que si el tiempo no da, simplemente despedimos la congregación y ya terminamos. La predicación tiene que dar el tiempo necesario para que el orador, el predicador, el pastor exponga la palabra de Dios. Amén. Lógicamente tiene que ser medido, pero no tampoco tanto. Y después de la predicación, como acostumbramos en las iglesias, debemos ministrarle a los hermanos, alabado el nombre del Señor. Para colmo, algunos predicadores ya no predican. Amén. Ahora son motivadores del púlpito e incluso algunos solo buscan entretener a las masas y lo hacen como un stand-up show, un espectáculo cómico. Amén. Sin palabra de Dios. Y por eso es que hay tantas unciones. Ya están apareciendo como una forma de atraer a las multitudes. Pero cuando no hay palabra de Dios, cuando hay un vacío del Espíritu Santo, se levantan hombres y mujeres también vacíos del Espíritu Santo a traer las supuestas unciones a la iglesia para confundir a los creyentes y hacerle creer que aún está el Espíritu Santo y el poder de Dios en la congregación cuando hace tiempo se ha perdido. Y segundo, evite a toda costa que el servicio de adoración se convierta en un culto de ego, al ego. Procure, amén, no procures que te reconozcan, no procure exhibirte. Alabado el nombre del Señor. Recuerda que el único que debe ser exaltado es Dios y que Él no comparte su gloria con nadie más. Hoy en día, nadie quiere ser siervo de Dios o simplemente un pastor. Amén. O un ministro humilde de la palabra del Señor. Todos quieren ser apóstoles, profetas. Amén. Y nadie quiere
amén, y otros títulos más que quisieran que si uno lo dejara también se lo pusieran, lamentablemente, porque nadie se conforma con un título humilde, alabado el nombre del Señor. Tercero, evite a toda costa importar por demanda. Amén. Eso es, y traer a la iglesia espectáculos que hay en otras iglesias que usted ve por la televisión, a traerlo a la iglesia. Amén. Significa traer de afuera cualquier cosa que agrada a la iglesia, sin considerar si es bíblico o no. Otros pocos le importa si vienen del mundo, lo aceptan. Por ejemplo, la danza, la música, los bailes. Amén. Hay iglesias que bailan merengue, que bailan de todo, que bailan todos géneros musicales, y eso no es nada, según pues supuestamente. Amén. Y otros, por ejemplo, amén, traen muchas costumbres, alabado el nombre del Señor, del mundo, y la traen a la iglesia. Y no, esto es importando por demanda. No debes importar por demanda. Para crecer no debes sacrificar la moral de la iglesia. No debes sacrificar el nivel espiritual de la iglesia. Al contrario, si lo sacrifica, no vas a crecer. Número 4, evita a toda costa importar doctrinas. Esto significa traer doctrina teológica sin la debida reflexión o estudio, solo porque está de moda y todos hablan de ella. La unción de la risa, la unción de la cachetada, la unción de la patada de mula. ¿Cuántas cosas más van a traer? Amén. Y esas cosas, lógicamente, gloria al nombre del Señor, hay que tener cuidado con eso. Yo decreto, yo declaro. No es tú no declaras y decretas. Solamente Dios puede declarar y decretar. Tú tienes que pedir humildemente en oración. A ti te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por la sangre de Cristo Jesús, reprendemos toda enfermedad. No yo reprendo, es que la reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora tenemos el lenguaje que ellos usan, un lenguaje de misticismo, un lenguaje, amén, que es traído del mundo a la iglesia. Eso no es fe. Fe es creer en Cristo Jesús. Fe es invocar el nombre del Señor. Y en el nombre del Señor será levantado los enfermos, como dice la palabra del Señor. ¿Qué hacer? Estas prácticas, sin la debida consideración, al final le hacen un grave daño a la iglesia local y la debilitan, la enferman, y al final los miembros serán heridos y huirán de la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Clamar a Dios, gemir, como dice la Biblia en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, 2 de Crónicas 7:14. ¿Qué vamos a hacer? Según dice Jeremías 16:6. Amén. Volver a la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua? La iglesia cristiana primitiva, que ya la hemos visto hoy en Hechos capítulo 2, alabado el nombre del Señor. Dejemos de imitar, dejemos de seguir al mundo. Amén. Y busquemos la palabra del Señor. Resumen y aplicación. En estos días, muchas iglesias crecen exorbitantemente, como burbujas de jabón, y su crecimiento será momentáneo y temporal, pues su predicación no tiene solidez ni fundamento en la palabra de Dios. Han surgido nuevos modelos cúlticos que explotan el sensacionalismo, las emociones y dan poca importancia a la palabra de Dios. Ofrecen muchos cánticos, muchas música en el servicio, pero al llegar al mensaje no hay palabra de Dios, solo motivación o espectáculos cómicos. Amén. O stand-up show. Estos modelos desatienden la principal fuente de nutrición del cuerpo de Cristo, que es la palabra del Señor y que es el Espíritu Santo del Señor. La palabra de Dios. Y paulatinamente la iglesia, sin la palabra de Dios, paulatinamente la iglesia se irá debilitando, pues nada puede sustituir al alimento sólido de la palabra del Señor. La congregación local que desee conservar sus miembros y crecer deberá hacer volver la Biblia al púlpito, dándole el lugar que la Biblia le corresponde.
Y cuando hablamos de hacer volver la Biblia al púlpito, nos referimos a predicar con unción, a predicar el mensaje bíblico y no a entretener a nadie. Muchas iglesias, sus predicadores han perdido la unción y ni siquiera se han dado cuenta. Creen que su carisma lo es todo y pretenden con estrategia y con modelos tomados del mundo llenar el vacío del púlpito cristiano. Hagamos nuestra labor, predicar, enseñar, evangelizar, ministrar, hacer discípulos, orar. Esa es la labor que estamos llamados a hacer. Amén. Con el poder del Espíritu Santo. Y entonces no habrá fuga de miembros en la iglesia local. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que este estudio ha sido de gran provecho para tu vida, como lo fue para mí. He estado toda esta semana gozándome con el contenido de este estudio. Alabado el nombre del Señor. Y espero que no solo una vez, sino 2 veces, 3 veces, usted lo escuche y ponga una libreta y comience a tomar nota de las cosas que tenemos que hacer para nosotros crecer espiritualmente. Comparte este video, alabado el nombre del Señor, en tu muro de Facebook. Amén. Envíalo a tus amigos, haz grupo, gloria al nombre del Señor. Y sobre todo, recuerda reportar tu asistencia y la asistencia de tu familia con nuestra hermana superintendenta Luz Rosario. Infórmale, amén, que tú ya viste este video, que ya tú recibiste esta enseñanza tan importante, la palabra del Señor, y que también que fue importante para ti. Amén. Hablamos de la iglesia, pero también una responsabilidad tuya y mía. Es nuestra familia. Somos un cuerpo en Cristo Jesús y por lo tanto es momento de unificarnos como se unificó la iglesia cristiana primitiva. Dios te bendiga y Dios te guarde. Espero verte el próximo domingo en nuestro culto, amén, en nuestro culto principal, que ya todos están asistiendo. Gloria al nombre del Señor, tomando las debidas precauciones, amén, con su mascarilla, también estamos tomando la restricción de los 6 pies, alabado el nombre del Señor, y hasta ahora ninguno se ha enfermado, no hay nuevos enfermos y nos hemos mantenido sanos, amén, y glorificando y alabando el nombre del Señor. Recuérdese que esta pandemia va para rato, ya tiene un rato, alabado el nombre del Señor, y tenemos que acostumbrarnos a nuestra nueva realidad. Y así como no dejamos nosotros de respirar y comer, tampoco vamos a dejar de nutrirnos con la palabra del Señor y recibir el alimento espiritual. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Un saludo muy cariñoso de nuestra parte, nuestra amada esposa que está un poquito enferma, está bien agripada y ya se hizo la prueba. Amén. Y esperamos en el Señor que en breve momento nos digan que está negativa, como yo estoy seguro que así será. Alabado el nombre del Señor. Nuestro nieto Mateo Quesada también está enfermito con una gripe, pero sabemos que está mosqueando, alabado el nombre del Señor, y que no son síntomas de este coronavirus que están dando por acá. Gloria al nombre del Señor. Y estoy aquí con ustedes porque Dios me ha protegido mi garganta y mi salud para que esté así. Oren con nosotros, oren por nuestra salud, para que Dios me mantenga en salud y yo pueda cumplir con los compromisos con este ministerio. Amén. Y con otros ministerios que también han solicitado mi colaboración en la enseñanza y en la predicación. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Un saludo a todos y nos veremos el próximo martes por este mismo canal. Bendiciones.